Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy revisamos la situación de la foresta en nuestro país, la afectación que se sigue registrando en los bosques de Honduras en pleno verano. Nos acompaña el director ejecutivo del Instituto de Conservación Forestal, ingeniero Mario Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Rosendo. Un gran honor compartir con usted este espacio para informar al pueblo hondureño sobre la situación del bosque en el país. Bueno, ¿qué registros tenemos a hoy? Hemos dejado hace unos días atrás la Semana Santa, pero el verano y la actividad para ustedes sigue. Es casi de 24/7. Efectivamente, Rosendo, quizá en la parte de la gestión forestal en esta época de verano, lo mediático son los incendios forestales. Y previo a la Semana Santa, en un par de semanas antes, habían caído un par de tormentas que nos había dado de alguna manera tregua en cuanto a la incidencia de incendios. Sin embargo, la misma Semana Santa hubo una cantidad considerable de incendios que sumó con relación al inicio del año, donde en el mes de enero y febrero tuvimos más de 300 incendios. Efectivamente, aún en Semana Santa los incendiarios hacen su mala labor. ¿Cuál es la zona que más les está preocupando ahora? Estamos dejando abril y en mayo, que antes llovía y era tabla de salvación para ustedes, el pronóstico nos dice que no va a pasar, que las altas temperaturas continuarán y esos modelos antiguos de la famosa rosa para sembrar de primavera ahí están. Justamente yo hice una memoria con mis colegas de que en los últimos 12 años el comportamiento de los incendios entre mayo y abril no ha diferenciado mucho, salvo por el origen, donde algunos incendios justamente tienen que ver con fines agropecuarios, donde el productor está preparando sus parcelas de tierra para establecer sus cultivos. Y en ese contexto, de alguna manera, también nosotros, Rosendo, el plan de protección lo llevamos casi hasta la primera quincena de junio, previendo incluso que el pronóstico de lluvias nos dice que oficialmente va a llover a partir de la segunda quincena de junio, de manera, digamos, ya como un invierno constante. Mientras tanto, se prevén lluvias intempestivas que, si bien es cierto, no serán en todo el país, afectarán, entre comillas, una buena parte de las zonas donde hoy por hoy tenemos bastantes incendios, entre ellas la parte occidental y la parte centro-oriental del país. ¿En qué sitio les preocupa la forma en que se está manejando? Que de pronto ustedes no tienen la capacidad para el control, una por la falta de personal que se resiente en varias dependencias del Estado, otra porque no hay reporte y hay zonas lejanas donde los sistemas de quemar, sobre todo el bosque de pino, se sigue presentando. Tenemos sitios críticos, Rosendo. En particular, nosotros protegemos mucho las zonas de recarga de agua, las zonas que abastecen a las comunidades, tanto para consumo humano como para riego. Esos son puntos críticos. Luego también tenemos las zonas núcleo de áreas protegidas, que si bien es cierto, cumplen una función de servicio y o productos ambientales a la comunidad, pero que no son estrictamente agua, sino de repente son hábitat para la biodiversidad, para la fauna y la flora, alguna especial. Esos son, como quien dice, nuestros sitios especiales. En un segundo nivel, obviamente, las zonas que están bajo manejo forestal intensivo, que tienen un plan de manejo, ahí nuestro énfasis es un poco más profundo y de alguna manera, en general, si dividimos el bosque según su tenencia, nos enfocamos al bosque nacional, teniendo en cuenta que el bosque privado y el bosque ejidal son competencia de sus propietarios la protección del mismo. ¿Y lo están protegiendo los particulares, estos privados? ¿Qué apoyo les están dando en esta época crítica? ¿Hay esa identidad plena o lo tienen solo por que lo llamen que son propietarios de una parcela y poco les importa, ingeniero Martínez? Podemos decir que en general los propietarios que tienen sus planes de manejo sí hacen algunas actividades de protección, incluso disponen de algún personal para hacerlo. Pero el resto de propietarios que tienen su bosque como un patrimonio familiar y que de él no perciben ningún beneficio tangible, digamos, lo tienen prácticamente como en el abandono, y es justamente en las zonas donde más incidencia ha ocurrido. De hecho,
el 65% de incendios a la fecha han ocurrido en sitios privados. Y ahí de alguna manera sí ocuparíamos que la población que es propietaria de bosque se dé cuenta que tiene un tesoro valioso y el cual hay que proteger porque también representa un beneficio común y muy importante para una buena parte de la población. Y les apoya, ingeniero Martínez, hay ese desprendimiento económico, porque ahí asisten autoridades del ICF, bomberos, se incorporan algunas autoridades de la policía, incluso de Fusina, del Ministerio Público, para controlar muchos incendios forestales, sobre todo en zonas núcleos, sitios protegidos. ¿Hay ese respaldo o no se presenta esa posibilidad de apoyo? Indistintamente, Rosendo, del lugar donde ocurra el incendio, e incluso en el contexto preventivo, el enfoque no solo es de ICF. Eso se da en el marco del Comité Nacional de Protección Forestal, donde convergen las instituciones que usted mencionó y otras más. En el CONAPROFOR convergen al menos 19 entidades, no solo públicas, algunas privadas, otras de sociedad civil, gremios profesionales, que también de alguna manera suman y tienen una labor importantísima en el control de incendios. Ejemplo, los bomberos, COPECO, Fuerzas Armadas, Policía, y como dije al inicio, muchos propietarios privados también disponen de personal y algunos medios logísticos para hacerle frente a los incendios ya cuando ellos ocurren. Y una muy buena parte de la labor, que también no es vista, es que otras instituciones hacen su labor en la parte preventiva a través de concientización, de capacitación y de obras físicas que de alguna manera limitan el impacto de los incendios. ¿Cómo están con el personal ustedes? Ha sido el reclamo casi que permanente, que es imposible cubrir, que incluso en zonas llamadas a protegerlas no están los guardabosques por falta de presupuesto. Ahora, con tanto que se habla de la protección del medio ambiente, ¿han logrado ese desprendimiento del Ejecutivo para una institución como el ICF o del mismo privado apoyándoles, ingeniero? Primero, nosotros tenemos 44 millones de lempiras menos con relación al presupuesto del año anterior. Y eso de alguna manera tiene relación directa con la capacidad humana que tenemos en campo para hacerle frente a los incendios. Digamos que tenemos menguada nuestra capacidad, sin embargo la suma de esfuerzos con el resto de instituciones nos hace grandes y nos hace tener en terreno, Rosendo, entre 5.000 y 6.300 personas dispuestas para hacerle frente a los incendios. El detalle es que los incendios ocurren muchas veces de manera simultánea y rebasan nuestra capacidad de respuesta. Pero como institución estamos de alguna manera enfocando el esfuerzo a la parte preventiva y a una actividad de control con la incorporación de tecnología a través de drones. Esto lo hicimos este año, lo estamos haciendo como ensayo, pero para el próximo año pretendemos incorporarlo como una actividad más intensa y con algo más estratégico. ¿Qué zonas usted desearía tener protegidas, pero por la falta de personal no las tiene con la presencia humana y se está valiendo de otros medios? Me mencionan la tecnología o hasta la espera de una llamada para que le notifiquen, ingeniero Martínez, que hay problema en una zona protegida o en un bosque frondoso del país. Bueno, primero, Rosendo, las áreas protegidas del país, los parques nacionales, las biosferas, las microcuencas ya declaradas y aquellas otras que aún sin ser declaradas benefician directamente a las comunidades. Son nuestros sitios prioritarios. Ahí necesitamos tener un nivel de tecnología más inmediato, no solamente en la teledetección, sino también en la comunicación, como usted lo apuntó. Necesitamos mejorar bastante el sistema de comunicación y monitoreo para que nuestra respuesta en terreno sea más efectiva. Indudablemente que la ubicación de las brigadas con relación a los sitios mayormente amenazados también es un factor que estamos analizando y que en los últimos 2 años se mejoró de manera considerable porque la capacidad de respuesta en tiempo mejoró. Sin embargo, hay una particularidad, Rosendo, que tiene que ver con la intensidad en la protección de los sitios y es la hora a la cual ocurren los incendios. Que en este año tuvimos muchos incendios, o hemos tenido incendios que han ocurrido entre la tarde y la noche y son horas a las cuales se dificulta mucho el control. De hecho, el protocolo
sugiere no arriesgar el personal por las consecuencias que puede tener, y con ello obviamente los incendios toman mayores dimensiones. Ejemplo, los cercanos al Atillo, los cercanos a La Tigra, otros cercanos al Parque Nacional Celaque, por ejemplo, que han pasado más de un día porque el acceso también es difícil, más allá de la ubicación misma de los incendios. O sea, la recomendación es de noche no se trabaja por asuntos de seguridad personal. El protocolo así lo dicta, incluso si usted se recuerda, los incendios que en los últimos 5 años han dejado huella con la muerte de algunos valiosos hondureños, entre ellos los bomberos el año anterior, los de la Reserva Uyuca, los últimos que han ocurrido en horas de la tarde-noche, y algunos de día obviamente, pero en la tarde-noche. El protocolo dice que primero la seguridad del personal, porque la actividad de incendios es la tercera actividad de trabajo más peligrosa en el mundo, es una actividad de alto riesgo, y por lo tanto la seguridad del personal es el elemento que nosotros ponemos sobre cualquier elemento que tenga que ver con controlar un incendio. ¿Cuántos incendios a hoy tienen registrados? Que fueron declarados como tal. Nosotros tenemos un término que le llamamos incendios registrados, es decir, incendios que pasaron a nuestra base de datos en el marco del CONAPROFOR, que los registró COPECO, los registró Bomberos y nosotros. Tenemos hasta el día de hoy 650 incendios y ellos han afectado alrededor de 33.000 hectáreas, Rosendo. La mayor parte es pino, muy poco latifoliado. El 95% son bosques de pino, el resto son bosques mixtos, generalmente asociados con roble, con robledales, que también son bosques bosques secos, son bosques mixtos secos. ¿Daño a madera preciosa han registrado, ingeniero? Muy poco, Rosendo, prácticamente en la zona de La Mosquitia y un poco en la zona del Paraíso, pero pequeñas áreas casi insignificativas con relación a la gran cantidad de área afectada. Está con nosotros esta noche al banquillo el director ejecutivo del Instituto de Conservación Forestal, Mario Martínez. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros el ingeniero Mario Martínez, director ejecutivo del Instituto de Conservación Forestal. ¿Cómo están trabajando con las alcaldías? Se denuncian con frecuencia abusos. ¿Quién manda en el sistema forestal? ¿Son ustedes como instituto central que se encarga del manejo de la madera o las alcaldías que de forma independiente dan permisos, ingeniero? Mire, con los gobiernos municipales, Rosendo, tenemos una muy buena relación desde el más alto nivel con el presidente Cano y con una comisión de ambiente que por primera vez existe en la AMON, y con diversas alcaldías tenemos una muy buena relación. Y está bien clara la línea de mando. La ley forestal es competencia de nosotros rectorarla, y sin embargo en terreno la aplicación la compartimos. Hay un acompañamiento directo por parte de los gobiernos municipales que a mi juicio lo hacen con muy buen suceso. Obviamente, como todo contexto del país, requerirá afinar ciertos detalles, pero estamos trabajando justamente en esa dirección. Hemos sostenido 2 reuniones valiosas con la Comisión de Ambiente de la AMON y ya tenemos en la mesa al menos 6 temas, 5 de ellos de índole legal que necesitamos ajustar en la ley para que el trabajo nuestro sea más eficiente. Pero sí les reitero, tenemos un trabajo mancomunado, muy bien orientado, bien coordinado y sobre todo con una línea de mando claramente establecida, donde nosotros rectoramos y somos muy bien apoyados por los gobiernos municipales a través de las unidades municipales ambientales. ¿Qué tipo de permisos, ingeniero Martínez, sí pueden proporcionar las autoridades municipales para quienes deseen cortar árboles? Vamos a citarlo de esa forma. En un municipio allá del interior, mencionemos por ejemplo Jano en Olancho. Mire, los contextos son distintos, depende de la proximidad de nuestra región forestal con un municipio, depende de la categoría del municipio y depende incluso del marco técnico que tenga el municipio alrededor de una unidad técnica interinstitucional. Pero por ley, los únicos que podemos aprobar un permiso para corte de árboles somos nosotros, pero de manera interna el gobierno municipal
puede otorgar hasta un máximo de 3 árboles por año, que es lo que una familia puede ocupar para el cambio de madera de su vivienda o para algún otro tipo de uso doméstico. Es decir, un ciudadano puede cortar así de simple 3 árboles. No, pero con la regulación. Con la regulación de la unidad municipal ambiental, quien nos pase el reporte a nosotros para llevar el registro del volumen de madera. O sea, al final ustedes certifican. Sin duda. Y tiene la capacidad esa corporación municipal para certificar en campo que son 3 árboles, o ahí es donde se genera aquello del abuso que no cortó 3, o sí cortó 3, pero 3 docenas. Reconozco, Rosendo, que una parte de los municipios no tienen esa capacidad. Nosotros tenemos muchas denuncias alrededor del tema, pero reconozco que tenemos casos ejemplares. Nosotros a través de algunas mancomunidades, y voy a citar por ejemplo la mancomunidad Marcuri, que incluye municipios de Intibucá y Lempira, 9 municipios, con ellos hemos renovado un protocolo orientado a que ellos faciliten todo el proceso de aprobación de este tipo de actividades. Y la experiencia piloto a la fecha nos dice que es un éxito total, porque el staff técnico de este grupo de municipios es de altísimo nivel y hacen las cosas de manera eficiente. En este contexto debemos justamente afinar algunos elementos. La ventaja es que los gobiernos municipales son conscientes de esa realidad y bajo ese nivel de conciencia han aceptado que hagamos otro tipo de experimentos a nivel de país y que esos detalles que hoy por hoy requieren de afinamiento los llevemos incluso al marco legal para regularlos en el amplio sentido de la palabra, tanto por la ley forestal como por la ley de municipalidades. ¿Pasa un mayor control por reformar leyes, ingeniero Martínez, o como estamos, se trabaja bien? Yo considero que ambos. Primero porque las leyes requieren un poco de actualización y tanto la ley forestal como la ley de municipalidades tienen algunos artículos que hoy por hoy se quedan un tanto obsoletos con relación a la realidad del país. Por ejemplo, para el control de pirómanos, ¿qué trabajo ustedes plantean y esperan poner en ejecución para tener mayor control? Porque hoy fueron, me dice, 650 incendios hasta la fecha, pero se puede llegar a más. El marco legal en cuanto a los pirómanos y en general en el tema de incendios, Rosendo, nos dice que tenemos 2 tipos de delitos. Delitos dolosos y culposos. Y las penas oscilan entre 6 meses y 12 años. Nosotros consideramos que hay incendios cuya magnitud deriva en la muerte de personas, como por ejemplo los del año pasado en la Montañita, donde murieron 4 bomberos. La pena tiene que incrementarse. Pero más que incrementar la pena, es afinar el reglamento para que el protocolo de sentenciar y o enjuiciar a los hasta ese momento sospechosos sean más viables, menos protocolarios, y que con ello nosotros podamos marcar una historia en el tema de la gestión de delitos de este tipo. El detalle acá, Rosendo, parte justamente de que hay una combinación de actores, donde nosotros solamente somos una parte. Implica un rol de la Unidad Municipal Ambiental, un rol de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente y obviamente del otro andamiaje que tiene que ver con la Dirección de Justicia del país. Evidentemente el marco legal, Rosendo, hay que afinarlo, y en el plano operativo yo considero que tenemos que darle un poquito más de potestad a los gobiernos municipales. En ese sentido, a mí me gustaría aprovechar el momento, Rosendo, para comentar la iniciativa que para este año hemos lanzado, una iniciativa del presidente de la República denominada Municipio Más Verde, la cual consiste en premiar a los 3 municipios con mejores índices, obviamente en gestión de incendios. Tenemos en el país 174 municipios cuyo índice de incidencia de incendios en los últimos 5 años es mayor. Entonces le apostamos a premiar a esos 3 municipios dentro de esos 174 que demuestren que han hecho mejor gestión de incendios, obviamente con menor área quemada. Y es una iniciativa tan brillante que estamos por hacer un evento oficial para lanzar las bases del concurso. Ya
la iniciativa como tal fue lanzada por el presidente de la República en el mes de enero. Estamos por lanzar las bases del concurso para hacerlas oficial. Lo importante de ello es que se va a premiar a los 3 primeros lugares con premios bastante jugosos de 10, 6 y 3 millones de lempiras. Y de momento, ¿qué se proyecta con las estadísticas? Porque aquí apartemos Puerto Lempira, de alta incidencia, el Distrito Central. Hay otros municipios de Yoro, hay otros del departamento de Olancho y algunos otros de Francisco Morazán y El Paraíso, que son donde las cantidades de incendios asustan. En los últimos 3 años tenemos una buena cantidad de incendios ya en Lempira, en La Paz, en Santa Bárbara y en Comayagua. Ahí prácticamente se concentran como el 80%, sumado a los departamentos que usted mencionó, el 80% de estos 174 que hemos priorizado. Obviamente, Rosendo, el tema de la incidencia pasa mucho por la parte preventiva y es justamente el fin de esta iniciativa, de que la comunidad se asocie con el gobierno municipal y los propietarios privados para hacer ver de cuán impactante y dramático es el tema de los incendios para el bienestar integral de la población. ¿Solamente las alcaldías como tal podrán participar en estos proyectos? ¿O pueden incorporarse de forma particular algunos dueños de grandes extensiones privadas? No, la iniciativa es piloto y está justamente lanzada solamente para gobiernos municipales. Pero sí pueden hacer la asociación entre el jefe edilicio y el dueño de un terreno. Esa es justamente parte de la dinámica que tiene que ocurrir en los municipios a través del liderazgo de los alcaldes o alcaldesas para orientar un proceso obviamente dictaminado por la tenencia de tierra que haya en su municipio alrededor del bosque. Y ya que hablamos de las alcaldías, ¿cómo están controlando las zonas donde ha vuelto el gorgojo descortezador, que ha generado problemas en el bosque de conífera? Y muchas veces se corta el árbol malo, hay que también sacar parcelas de árbol bueno, pero ahí lo dejan tirado y eso al final es combustible. La estrategia hoy por hoy tiene que ver con una estrecha relación con el gobierno municipal. La población denuncia ante la unidad municipal ambiental o directamente ante nosotros, pero luego el trabajo en terreno es conjunto, ICF con gobierno municipal y propietario, dependiendo dónde se haya afectado el sitio. Pero estamos hoy por hoy aplicando un método de control llamado corte selectivo, donde identificamos los árboles en fase 1 y 2 y son únicamente los cortados. No hacemos el corte de la franja de seguridad, salvo cuando el brote haya alcanzado la fase 3, donde sí por obligación tenemos que hacer un corte de franja de seguridad para asegurarnos de que el gorgojo no ha emigrado a árboles adyacentes y que estén sanos. ¿Hay sanción o han aplicado algunas disposiciones puntuales para que ese árbol, le insisto, que se corta y que lo vemos en grandes parcelas que han tenido que ir a talar por disposición del Estado esos troncos tirados, ingeniero Martínez? Primero, Rosendo, es importante mencionar que de los 3 métodos de control que existen para el gorgojo, que son el químico, el biológico y el de cortar, es el último el que nos ha funcionado en el país y en otras latitudes, incluso en países con alta tecnología en gestión forestal, Estados Unidos, Inglaterra, entre otros. El tema de que la madera se corte tiene 2 grandes dimensiones. Obviamente tiene un impacto ambiental porque hay que esperar que el bosque vuelva a crecer, pero el segundo tiene una connotación negativa en cuanto a que este trozo tirado en el suelo se convierte en un combustible pesado para los incendios forestales y que por lo tanto genera incendios de alto impacto. Pero tercero, tenemos también la posibilidad de generar biomasa u otro tipo de uso para esa madera, con lo cual nosotros promovemos justamente eso, que esa madera sea extraída y que no quede tirada. Porque hoy por hoy, Rosendo nos dice en la estadística que casi el 50% de los incendios que han ocurrido este año ocurrieron en sitios donde hubo afectación de gorgojo. Y obviamente son incendios de dimensiones grandes y difíciles de controlar justamente por el peso del combustible que se está quemando
al estar las trozas y o ramas de dimensiones medianas o grandes. Está con nosotros esta noche al banquillo el director ejecutivo del Instituto de Conservación Forestal, Mario Martínez. Ya regresamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Mario Martínez. Hay muchos ciudadanos que ahora se han dedicado a sembrar madera de color. ¿Cómo certificar la misma y cuándo se puede proceder ya al corte, bajo qué sistemas? Los ciudadanos claramente identificados con la producción de madera están aglutinados en la Asociación Nacional de Silvicultores de Honduras, la ANASIL. Ahí convergen cerca de 80 productores privados de bosque. Tienen alrededor de 40.000 hectáreas ya plantadas. Tenemos de distintos tamaños, gente que tiene 400 hectáreas, gente que tiene 110 hectáreas, pero están sumando en el esfuerzo. ¿Qué es lo que más están sembrando? Principalmente caoba, cedro, son las variedades, digamos, que toman casi el 80% de las especies cultivadas. Ahora, esto es a largo plazo, esto se siembra hoy y tal vez nuestros nietos lo van a lograr. Tenemos escenarios, Rosendo, que van desde los 12 hasta los 28 años, según los escenarios y las especies y las zonas donde están cultivadas. Pero más allá de eso también tenemos una buena parte de productores de café, cacao y palma, que alrededor y o en medio de sus cultivos también tienen maderas de alto valor comercial y han convertido sus cultivos en sistemas agroforestales. Esto es un sistema un poco distinto porque no son plantaciones en bloque, pero que de igual manera suman en el ánimo de recuperar la vegetación alta de nuestro país. Ahora, esta madera, habrá un tiempo en que estas personas con planes de manejo la van a cortar. Está eso ya plenamente definido. Y le digo y le consulto esto porque aquí la costumbre es cambiar las leyes de hoy para mañana. Y es una gran inversión que a futuro se busca recuperar. Hay un proceso de certificación donde después de haber comprobado de que la plantación está sólidamente establecida, se le entrega un certificado al propietario por una cantidad de X, obviamente, de plantas que se han verificado de que existen en terreno. Y con ese certificado el propietario tiene la potestad de cortarla en el momento que le estime conveniente según sus intereses. ¿Ya hay experiencias que se ha hecho eso? ¿Ya tienen registro de personas que sembró hace un par de décadas atrás y que hoy ya está cortando? Sí, tenemos varios casos, incluso algunos casos exitosos. En el departamento de Lloro, en el municipio de Olanchito, un ciudadano hace 3 años, de 3 árboles de caoba, creo que logró ingresos por sobre los 30.000 empiras. ¿Por árbol? No, por los 3. Por los 3. Obviamente la caoba es una madera de alto valor comercial con relación a otras especies. Pero lo importante es, Rosendo, que está técnica y financieramente comprobado de que el cultivo de especies forestales genera ingresos tan rentables como dedicarse a otro tipo de cultivos de ciclo corto. Y las personas particulares que tienen en su finca 1, 2, 3 árboles identificados, ¿los pueden cortar bajo qué tipo de esquemas? ¿O hay prohibiciones? Pueden cortarlo bajo el esquema de la certificación, igual que los que han plantado. Lo reportan, va un técnico a campo, certifica de que esos árboles existen, se extiende obviamente una autorización para su aprovechamiento. Dependiendo de la cantidad de árboles que tengan, el proceso se vuelve un poco más complejo, pero no tarda más de 15 días entre la denuncia y la autorización. Esto tiene costos por aquello de que si al final lo decide cortar sin ningún tipo de documentación de respaldo, ahora la Fiscalía del Ambiente y el Ministerio Público como tal anda encima y vienen sanciones. Los costos nada más tienen que ver, Rosendo, con las tasas de impuestos, cánones que los gobiernos municipales tengan. Algunos cobran un impuesto por un volumen determinado, otros por árboles.
Y en el caso nuestro nada más se paga el valor de la factura de la guía de movilización para que la gente transporte esa madera del sitio de corte a su hogar o a otro sitio donde él pretenda llevarlo. ¿Les ha resultado duro, ingeniero Martínez, el tema del tráfico de madera, sobre todo cuando hablamos de madera preciosa? El tráfico de madera es un tema bastante delicado en el país, Rosendo. Tiene lugar en la zona oriental y norte del país en su mayoría, por varias causas. Primero, por el cambio de uso del suelo de bosque para el manejo de ganado, pero el segundo, para el comercio justamente de madera. Y es la caoba la madera más apetecida porque tiene un alto valor comercial tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué promedio es el costo de la madera de caoba ahora mismo? Bueno, en el mercado formal puede llegar incluso a los 100 lempiras el pie tablar. Si usted lo compara con relación al valor comercial de la madera de pino, está hablando prácticamente de 5 o 6 veces más con relación al valor de la madera de pino. ¿Y el tránsito es ilegal a toda vista? Salvo que haya un permiso certificado por ustedes. No siempre. Nosotros tenemos, Rosendo, experiencias exitosas con propietarios privados que tienen planes de manejo con bosques mixtos y con bosques que son o coníferas o latifoliados. Y en bosques latifoliados están aprovechando esas maderas bajo esquemas legales. Pero también lo tenemos con grupos agroforestales. Grupos agroforestales en la zona del Paraíso, en la Mosquitia, en Biosfera Río Plátano, donde están aprovechando madera de caoba, principalmente bajo esquemas legales, y ellos mismos dan fe de cuán rentable es el negocio. Incluso algunos están ya con mercados sólidamente posicionados en Estados Unidos, suministrándole productos a algunas industrias muy populares en el mundo de la música para la elaboración de guitarras y otro tipo de instrumentos musicales. Bueno, y el Instituto de Conservación Forestal no solo es foresta, también tiene la protección de fuentes y los animales. ¿Cómo están esos registros? Después del escándalo que se armó hace un par de años con el tema de los pericos, de las loras y las guacamayas. Bueno, en el tema de las fuentes de agua, nuestro rol primordial son las fuentes de agua para consumo humano y algunas otras que se declaran para sistemas de riego comunitarios. Luego, en el tema de la biodiversidad, Rosendo, nosotros tenemos una labor muy fuerte porque la fauna no puede existir sin la flora, porque la flora es su hábitat. Y tenemos una relación directa y una gestión integral de la fauna con la flora a través de algunas experiencias piloto. Yo mencionaba en mi intervención anterior que los parques nacionales y las áreas protegidas donde tenemos fauna amenazada principalmente, nuestros niveles de intensidad en protección son mayores con relación a otras zonas donde tenemos otro tipo de fauna más común. Importante es que la población debe saber, Rosendo, de que en la cadena alimenticia animal, todos los animales son importantes, desde un simple ratón silvestre, obviamente hasta un leopardo, hasta una pantera, hasta una aguara, hasta un guacamayo, tenemos hasta un cerdo de monte, hasta un gato de monte. Son muy importantes porque en la cadena hay interdependencia y en ese sentido nuestra labor es muy importante. Tenemos de alguna manera, Rosendo, proyectos exitosos, pilotos en el rescate y liberación de aves y de mamíferos. Tenemos algunos proyectos incluso en asocio con algunos zoológicos privados por nuestra capacidad, digamos, de albergue de estas especies y también por la capacidad que requiere de manejo de este tipo de especies. Pero es muy importante, Rosendo, que la población hondureña sepa que estamos haciendo una labor intensa en, por ejemplo, proteger la aguara roja, que es nuestra ave nacional, donde tenemos muy pocas especies ya en condiciones naturales. Las estamos recuperando y las estamos liberando. Asimismo, también tenemos un proyecto de recuperación de mamíferos de altísimo valor y que están seriamente amenazados porque sus hábitats se están destruyendo. ¿Cada cuánto supervisan los zoológicos, donde entregan animales para su supervisión, para su cuidado
y que no estén siendo maltratados? Nuestro departamento de vida silvestre hace al menos 4 visitas en el año a los zoológicos. Dependiendo de la intensidad del manejo del zoológico o la cantidad de especies de animales que tengan, las visitas son más frecuentes, pero también aquellos zoológicos con los cuales tenemos convenio justamente para la actividad de protección y liberación de fauna. Ingeniero, le agradezco. Feliz noche. Un placer, Rosendo. Con nosotros esta noche al banquillo el director ejecutivo del Instituto de Conservación Forestal, Mario Martínez. Por su sintonía, muchas gracias.